Crónicas del Misterio. Con Lorenzo Fernández y Manuel Carballal, muy buenas. Buenas. Venga, empieza tú, hombre. Buenas noches. Buenas noches. O malas, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Las malas cosas, lo que teóricamente ocurre en los edificios malditos. Pues hombre, que le pasa sí, es malo, ¿no? A los que lo vamos buscando y nunca lo encontramos también es malo, porque parece que siempre llegamos o 10 minutos antes o nos vamos 10 minutos después, ¿no? Bueno, el edificio de Antena 3, yo no sé si estará maldito, pero pasillos parecidos a los del hotel donde sale la El Resplandor sí que hay, que casi os he tenido que ir a buscar yo a esos pasillos. Es que yo me había cruzado con una niña en un triciclo, ahí con un camisón, y claro, me llamó la atención, ¿no? Verla por ahí por los pasillos. Sí, es que es un edificio muy grande y hay muchas cosas, ¿eh? No es por otra cosa. Evidentemente. Era de atrecho. Evidentemente. Claro. Ya sabéis, la calle Farmacia de Guardia. Por ahí, en el cruce de Farmacia de Guardia estaba la niña ahí con el triciclo. Bueno, después vamos a escuchar algunos sonidos que seguro que identifican nuestros oyentes, pero hablamos, como decimos, de edificios malditos, que es un término que puede englobar tantísimas y tantísimas cosas a nivel antropológico y a nivel fenomenológico, aunque uno intenta mantenerse escéptico y piensa que lo antropológico no lleva a lo fenomenológico, sino esa con la intervención de la mente, de las creencias o de la sugestión. Bueno, lo que pasa es que en ocasiones se producen determinados fenómenos para los que Manuel es muy escéptico, pero que tiene que reconocer que efectivamente son fenómenos que no provoca nuestra mente, que son fenómenos puramente físicos, que en un momento determinado y durante un periodo de tiempo muy prolongado, puede ser en ocasiones hasta años, pues lleva a eso, ¿no? Precisamente a provocar que la gente que habita o que pasa por estos lugares, muchos de ellos son simplemente hoteles, ¿no? Gente que va de paso, que va y viene, pues que en un momento determinado no puedan hacer su vida normal precisamente porque lo que allí se está manifestando aparentemente son fenómenos nada normales, sino en este caso paranormales. Uno de esos edificios que para ti es quizá el más emblemático. Después hablamos del Dakota, que es, no sé si el más conocido, pero para ti el emblemático es otro. Para mí el emblemático es un edificio, una casa gigantesca. Hay una película, Red Rose, basada en un libro de Stephen King, que hacía precisamente lo que denominaban la anatomía de una casa encantada. ¿Cómo era una casa encantada? Yo creo que es la mejor definición que he oído en mi vida. Si os parece, os invito a que lo digamos. Vamos a oírlo. Y las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Y si hablamos de una casa encantada, evidentemente la casa más encantada que hay en Norteamérica, con permiso del edificio maldito, en este caso el Dakota, es la Winchester Mystery House. Es muy de Stephen King lo que hemos oído, ¿no? Es sí, el relato, las casas, los lugares encerrados, pero en los cuales hay vida humana, y parece que esa vida se contagia, ¿no? Al edificio en el que estamos. Es como si en el éter también dejáramos nuestras propias energías y nuestras propias vivencias. No existe la eternidad similar, pero es una forma de decirlo, como si adquirieran vida. Sabemos que es un objeto inmaterial, una casa, pero como si adquirieran vida precisamente porque lo que hay dentro tiene vida, tiene mucha vida, tiene experiencia. Hombre, para el maestro del género del terror, para Stephen King, una casa no deja de ser una prolongación de aquellos que la habitan o que la han habitado. Ajá. Con todo lo que esto supone. Evidentemente, si nos remontáramos a un pasado no especialmente remoto, pues vemos que casas célebres como la casa de Amityville, pues ya tienen también su pequeña porción de punto siniestro, ¿no? En definitiva, de un terrible asesinato, en este caso cometido por este joven Dafeo, que asesinó a su familia, y a partir de ahí se empiezan a producir una serie de fenómenos paranormales dentro de esta casa de Amityville. Es decir, sería eso, ¿no? Una especie de prolongación o
de continuación de lo que se ha vivido en el interior de esa casa. Pero es que en este caso no fue así, o sea, ni siquiera hubo tiempo a que se gestara una leyenda negra o una historia lo suficientemente truculenta que de una forma u otra basamentara los fenómenos que allí posteriormente se iban a producir, porque en este caso, yo me imagino que nuestros oyentes, cuando hablamos de el apellido Winchester, inmediatamente le viene a la cabeza pues el fundador, creador de los célebres rifles Winchester, y efectivamente, Oliver Winchester tenía un hijo, William, que se casó con Sarah. Pues bien, William y Sarah heredaron todo el imperio de la familia, una auténtica fortuna, y se dieron a la construcción de una fantástica mansión. Pues bien, en el año 1866 el matrimonio tiene una pequeña niña que a los 9 días de haber nacido se va al otro mundo, fallece. A partir de ahí, Sarah Winchester, que era una mujer bastante supersticiosa, empieza a pensar que, bueno, pues que en torno a su vida se están produciendo una serie de sucesos luctuosos que no parecen normales, por lo tanto hay que explicarlos desde otro punto de vista. ¿Y cuál es ese otro punto de vista? Pues una supuesta maldición. Maldición que para ella es una confirmación absoluta en el momento en el que, años más tarde, en el año 1881, su esposo William, aparentemente un hombre saludable, pues joven, también fallece. Ella en ese instante decide acudir a las facultades de una paragnosta, de una medium. Pensemos que estamos en el año 1881, apenas han pasado 37 años desde que ha nacido esa nueva religión que es el espiritismo, y evidentemente este tipo de personas, los mediums, en Norteamérica gozan de un predicamento tremendo. Para una persona tan sumamente adinerada como era Sarah Winchester, pues no era una cuestión difícil acceder a ellos y posiblemente a los mejores, ¿no? Y efectivamente, acudiendo a uno de los videntes, este le dice cuál es la causa de esa maldición, que le confirma. Efectivamente hay una maldición detrás, y el vidente le dice que está provocada por todos y cada uno de aquellos que han fallecido víctimas de las balas de los rifles Winchester. Y no es baladí esa afirmación, porque el Winchester, el rifle de repetición, revolucionó la historia del armamento en Estados Unidos. Se pasa de aquellos fusiles de 1 o 2 disparos a los rifles de repetición que utilizaron, bueno, por desgracia, contra muchos indios americanos, que sesgaron muchas vidas. En el caso del Winchester, como posteriormente el de Kalashnikov, un oficial del ejército ruso que inventó los famosos AK, los fusiles de asalto. El 47 es el más conocido, pero hay montones. Probablemente son las armas que más vidas han sesgado a lo largo de la historia, y crearon también un cierto resentimiento en los autores de ese tipo de armas. No, y además el patriarca estuvo experimentando y le salían quemaduras para intentar que esos casquillos fueran, no sé, como más rápidos, ¿no? Para que no se atascaran, claro, hasta que consiguió dar con la bala correspondiente, pero claro, luego ya más letal, de eso llegar a la maldición ya es pues, otro tema. De todas formas, haceros a la idea de que si esta era la explicación, estábamos hablando de miles y miles de supuestos espíritus, ¿no? Porque eran muchos los que habían fallecido, pero es que no por eso necesitaba una arquitectura especial la casa para despistar a los espíritus. No solo le dijo el qué, sino que le dio la solución a esa defensa que tenía que tener contra los supuestos espíritus, que era construir una casa, una mansión que no se acabara nunca. Y de hecho, de un día para otro, en aquel solar, un auténtico erial, pues de un día para otro, un auténtico ejército de artesanos, arquitectos, vidrieros, estuvieron durante más de 40 años construyendo una casa eterna. Pero cuidado, una casa que además tenía trampas, por ejemplo, como eran puertas que no daban a ningún lugar, ventanas que daban al interior de la casa, pasillos que no terminaban en ningún sitio, simplemente se cortaban y se acabó. ¿Por qué? Porque todo era innecesario o insuficiente en este caso para esquivar la torva mirada, ¿no?, de los supuestos espíritus. Hablando de arquitectura especial, desde luego la tiene, y cuando lo hemos visto y estamos a su lado, no solamente percibimos eso, sino que percibimos también toda esa historia por un lado siniestra, por otro lado mágica, por otro lado enigmática. El edificio Dakota en Nueva York, ahí en las proximidades del Central Park, y nos encontramos con un lugar fascinante, un lugar que es una de las residencias más cotizadas en la ciudad de los rascacielos, por cierto, pero... $8 millones cuesta un apartamento, o sea, te lo puedes comprar. La cuestión es la siguiente, simplemente un pequeño detalle... Pensaba yo que era más caro. Con respecto a la historia anterior, solo un detalle para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo acabó esta mansión, las dimensiones que alcanzó. Cuando Sarah Winchester fallece con 82 años, esta mansión tenía 4 pisos, 467 entradas, 47 chimeneas, 4 torres y tan solo 2 espejos. Los espejos eran ese lugar que utilizaban, según la vidente, a la que asistió Sarah Winchester, eran esa puerta de entrada y salida que tenían los espíritus. Solo se abrían en 2 ocasiones: el día de la muerte de su niño, el día que se conmemoraba la muerte de su niño, y el día que homenajeaba por la muerte de su esposo.
Pues el edificio Dakota, esos 8 millones de dólares que, ojo, no son por los 20 o 22 metros cuadrados que tiene un edificio de apartamentos en España, aunque son apartamentos un poquito más grandes los del edificio Dakota, pero 8 millones de dólares, por ejemplo, se los podían pagar en su momento, al cambio, Yoko Ono y John Lennon. Y John Lennon falleció muy cerquita del edificio Dakota cuando salía, y ahora hay hay un recordatorio en el Central Park, en la entrada más próxima desde el edificio Dakota, y un poco catapultó a la fama todavía más este edificio que ya era conocido por sus leyendas y sus historias, ¿no? Hombre, tú piensas que este edificio, el Dakota, estamos hablando de que se termina de construir a principios del siglo XX, y de hecho es un alemán. Estamos escuchando Imagine, precisamente delante del Dakota, es donde... Precisamente en donde murió hay una inscripción en el Central Park y pone la palabra Imagine, ¿no? Es que era la canción que sonaba cuando falleció, porque era el disco que sacaba con Yoko Ono, que iban a salir de gira. Entonces estaba promocionando en las radios la canción Imagine, con lo cual cada vez que comentaban la noticia del fallecimiento de John Lennon, sonaba Imagine. Lo que perdimos, con John Lennon, y nos quedamos con Paul McCartney, qué cosas. Pues tú fíjate. A mí me encanta Paul McCartney, fíjate, si es que... Precisamente somos por los opuestos. En este mismo día de hoy se están cumpliendo los 32 años del fallecimiento, asesinato en este caso de John Lennon. Y el año que viene el 33. Ya, hombre, pero bueno, que coincide con que es 8 de diciembre, y fue precisamente un 8 de diciembre cuando Mark David Chapman decidió acabar con un auténtico sueño que encarnaba esta persona, ¿no? Y es un ejemplo, además, Chapman, de hasta qué punto a veces las creencias matan, porque Chapman era un tipo, había pertenecido a una secta de cristianos renacidos, obsesionado con no solo con la figura de Lennon, sino con una novela, el vigilante en el centeno, el guardián en el centeno, también se tradujo en Argentina la primera edición en español como el cazador de la noche, el cazador oscuro, y que ha obsesionado a otros asesinos. Sí. Es una obra maldita, vamos, casi. Absolutamente. Pero extraordinaria, Chapman también era un tipo maldito, con una biografía muy siniestra, y supongo que contribuyó a su paranoia, a su delirio, el coqueteo que tuvieron en su época los Beatles con algunos personajes como Aleister Crowley, la llamada Gran Bestia del 666, que también vivió en el edificio Dakota. El Dakota además tiene otro capítulo siniestro en su historia, muy relacionado con ese lado oscuro, diabólico, que fue el lugar donde se rodó La semilla del diablo, la película de Roman Polanski, maldita también. Desde luego, vaya historia la de la película, una película extraordinaria. Claro, película de muy bien asesorada, porque estaba asesorada por Anton LaVey, claro. El Papa Negro, el fundador de la Iglesia de Satán, de la primera iglesia satánica legalizada en una sociedad democrática en Estados Unidos, en San Francisco, en el año 66, si no recuerdo mal. Después de aquella historia del rodaje de la película, se produjo el brutal asesinato de la mujer de Polanski, de Sharon Tate. De Sharon Tate a manos no de Charles Manson, que siempre se dice que Charles Manson fue el que mató a Sharon Tate, y Charles Manson no mató a nadie nunca. Fue el ideólogo, ¿no? Fue el asesino intelectual, digamos, ¿no? Claro. Pero no fue el brazo ejecutor, y aquello todavía ha hecho más leña siniestra a la historia del Dakota. Que además era uno de los que estaba manifestándose en las puertas del Dakota precisamente cuando Roman Polanski estaba grabando la película en uno de los apartamentos de Rosemary's Baby, ¿no? La semilla del diablo. Era uno de los que se manifestaba porque no estaba de acuerdo, puesto que Polanski era un hombre excesivamente meticuloso, quería que los rituales de corte satánico que se ofrecían en esa película o que se iban a mostrar fueran lo más aproximados a la realidad. Precisamente por eso es por lo que, como tú decías, Manuel, se asesoró de Anton Szandor LaVey. Pero esto molestó a mucha gente que practicaba esa religión, ¿no? Y entre los que se manifestaron en la puerta para protestar por esta revelación de secretos, pues se encontraba precisamente Charles Manson, ¿no? El ideólogo de lo que posteriormente sería uno de los crímenes más terribles que se produjeron en Hollywood. Y si antes, si antes comentabas la singularidad de la mansión Winchester, el edificio Dakota, por lo visto cada apartamento es distinto. Es distinto. Y es de diferente. Hecho, tú piensas que cuando Henry Hammenberger, a principios del siglo XX, termina ya el edificio Dakota, él lo quiere basar más o menos en un edificio lo más parecido a su Renania natal. Era un hombre además absolutamente fascinado con el gótico y con el neogótico, con lo cual en ese instante lo que crea es un edificio destinado a quien iba destinado, a la gente pudiente. Pensar que cuando se construye el Dakota hoy en día está literalmente abrazado por esos edificios de acero y hormigón que hay en Nueva York, pero entonces era un edificio que se levantaba en mitad de un campo en el que no había nada. Era tan solitario el lugar que ni tan siquiera llegaba la luz eléctrica, es decir, es que estaba iluminado con antorchas, con lo cual le confería todavía un aspecto mucho más siniestro, ¿no? En aquella época, cuando se construyó a finales del siglo XIX, se podía patinar
en la época de invierno en el Central Park, y ahora ya no lo vemos, bueno, sí, lo vemos, pero de otra forma, rodeado por las vallas del Central Park, en la calle, la 72, creo que Exactamente, es. 72. Pero ahora lo vemos así, pero entonces es como si estuviera metido en el Central Park. Exactamente, estaba literalmente metido, ¿no? Es un sitio además especialmente particular, ¿no? Porque como hablábamos de esta maldición, de los fenómenos que allí se han producido, más allá o un poquito antes, ¿no? de la película de La Semilla del Diablo, pues este lugar, para que os hagáis una idea, como os digo, fue construido para la Jet Set, ¿no? Y dentro de la Jet se encontraban actores porque eran más raros que un perro verde, entre otros, por ejemplo, quien no se acuerda del Frankenstein de la Hammer, ¿no? En blanco y negro, que era Boris Karloff, ¿no? Pues bien, Boris Karloff habitó en este Dakota, en uno de sus apartamentos, y se dedicaba un día sí y otro también, cuando no tenía rodaje, a hacer sesiones de espiritismo de todo tipo, al punto que decían que bueno, que por allí se paseaba pues desde Rodolfo Valentino hasta el propio Bela Lugosi, que también fue uno de los que habitó en Dakota, y es uno de los fantasmas más ilustres que dicen que habitan en este lugar. ¿Quién fue de los dos fantástico. El que llegó un momento que perdió la conciencia de la realidad? Lugosi, Lugosi, que es Drácula, recordemos que es claro, el que se creyó realmente que era Drácula. Sí, como Johnny Weissmuller, Tarzán, ¿no? Sí, fue citado por el personaje. Pero Lugosi, hombre, no es que se dedicara a pegar mordiscos a diestro y siniestro, ¿no? Porque acabó sus días prácticamente haciendo colaboraciones, pues, que denigraban un poco al personaje con Abbott y Costello, ¿no? Pero sí pidió que se le enterrara con la capa con la que él había triunfado, ¿no? Con el Conde Drácula. Fijaos que todos los edificios de los que estamos hablando, todos estos edificios siniestros son muy cinematográficos, ¿no? Sí, señor. Y con el que vamos a cerrar el espacio de esta madrugada también es muy cinematográfico. ¿Quién no se acuerda? No lo digas. Nuestros oyentes ¿quién no se acuerda de esto? Exactamente, a ver si se acuerdan nuestros oyentes. Y aquí está Johnny. Qué miedo, Johnny o Jack, no sé yo. Casi daba miedo Jack que Johnny. Sí, señor. Es un sitio fantástico. El Resplandor. El Resplandor es la película la película que lanzó a la fama. Bueno, ya era un actor importante, Jack Nicholson, pero es una de las imágenes que tenemos de Jack Nicholson, pese a que a mí personalmente es la única película que no me gusta de él, pero bueno. ¿La de Resplandor no te gusta? No. ¿Pero porque lo pasaste mal o porque no tienes ni idea de cine? No, porque no me daba risa, lo siento. Las más impactantes así de efectos es esta y la de alguien o lo sobreviviente del Cuco, también es muy buena así de esa época. Es que lo que posiblemente mucha gente no sepa es que el Stanley Hotel existió. Sí, exacto, eso es a lo que íbamos, ¿no? Por eso decimos que es cinematográfico, porque alguien recogió la leyenda que ya existía sobre y es el mismo hotel. O sea, el que no haya leído la novela, evidentemente no hay imagen de hotel, pero sí en la película es el mismo hotel. Y es un hotel con una historia tremenda, ¿no? Más o menos se construye en la misma época que el Dakota. Lo que pasa es que en este caso es en Colorado, en la zona de East Park. Es un sitio tremendamente aislado y además se hace conciencia. ¿Por qué? Porque ahí se busca que personajes como Hirohito, el emperador, o por ejemplo más tarde como el propio Roosevelt o incluso David Bowie, Bob Dylan, encuentren en este sitio ese reducto de paz que no encuentran en otra parte del planeta. Lo curioso de este sitio, la historia más o menos se empieza a conocer cuando en la noche de Halloween, no podía ser de otra forma, del año 1974, un joven Stephen King, al que no le llegaban las musas, decide acudir allí para inspirarse de tal forma que de esta forma pudiera construir la que era su tercera novela. Pues bien, llegó el último día que estaba abierto. Cerraban por temporada, llegaban las nieves, había que acondicionarlo cara a la nueva temporada. Y cuando él llegó, se encontró con que el hotel estaba vacío. Pues bien, durante la noche decidió ir a cenar. Su esposa Tabitha King se encontraba mal, estaba indispuesta, se quedó en la habitación y él llegó al salón. Y en ese salón, recuerda en su biografía, pues que, bueno, pues estaba completamente cubierto por sábanas, el mobiliario, tal y como lo hemos podido ver en la película. Solo había una mesa en ese salón que estaba dispuesta para que él cenara. Y en un momento determinado, durante esa cena, yo entiendo que por el propio acongoje que le entró a este hombre de estar en un entorno tan solitario... Dilo de verdad, no es que iba a decir acojone, pero es que, bueno, pues en fin, sí, se puede decir. La cuestión es que en ese instante nos cuenta Stephen King que entró en una especie de estado de semitrance y empezó a ver cosas absolutamente horribles. Lo que reflejó posteriormente, de lo poquito que habló, era de que había visto a su pequeño hijo corriendo por uno de los largos pasillos del Stanley Hotel huyendo de algo. No dijo más, pero sí advirtió que a partir de ese instante tenía clarísima la que sería su tercera novela, uno de los grandes éxitos de Shining, El Resplandor. Pues bien,
¿qué demonios sería lo que vería este señor para hacer una obra como la que hizo posteriormente? Bueno, pues parte lo tenemos en la película, representado también en la novela, ¿no? De esa persecución que el niño sufre en bicicleta. Parece que hay unas niñas un tanto demoníacas que van detrás de él, una serie de letras que aparecen en la pared, Red Run, y bueno, sobre todo mucha sangre, ¿no? Bueno, pues todo esto deviene del comienzo del Stanley Hotel, cuando se construye. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos parte de una maldición. Se construye sobre un terreno sagrado, en un antiguo cementerio nativo, y la advertencia desde el comienzo es que no se podía construir allí. Pues bien, al principio uno de los constructores, se llamaba Francis Don Rowan, apareció en la habitación 407 ahorcado. A partir de ahí, la habitación 407 se ha convertido en algo así como ese lugar donde nadie quiere dormir, ¿no? Porque pasa casi de todo. También está la 207, lo digo por si nuestros oyentes hay algún mitómano como yo que decide ir al Stanley Hotel, es donde pasó su noche Stephen King, y bueno, quién sabe, a lo mejor no, hasta nos vienen las musas de la misma forma que le vinieron a él. Pero es un sitio que tiene esa fama de maldito, ¿por qué? Porque prácticamente un día sí, otro también, se producen fenómenos paranormales, dicen los que allí trabajan, pues por ejemplo el sonido de niños en las plantas superiores que van corriendo de un lado para otro, alguna rueda de bicicleta, en fin, es un sitio muy recomendable. Bueno, pues Lorenzo me ha recordado al mirar el reloj que son prácticamente las 2:30, así que lo tenemos que dejar aquí y nos escuchamos mañana. Manuel Carballal, muchas gracias. A vosotros. Y Lorenzo, que yo prefiero al Jack Nicholson de Mujer Imposible con esa última escena con Helen Hunt. Yo prefiero ese Jack Nicholson al que quería dar miedo. ¿Qué vamos a hacer? Pues oye, tú te lo pierdes. Bueno, tú te pierdes al otro. No, a mí el otro sí me gusta también. Ah, vale. Claro. Y cualquiera de los 3 lugares puede ser elegido por nuestros oyentes para pasar la Navidad. ¿Por qué no? Además, de verdad. Seguro que algunos pasan menos miedo en esos sitios que en donde van a pasar la Navidad, pero bueno. Y ya sabemos. Hasta mañana. Ay, Bruno.